Bienvenidos. 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 Bienvenidos a El Descaro. Te invito a que dejes fuera tus prejuicios y te diviertas escuchando lo diferente. Con Lorena Monteagudo y usted. Descarados, ¿cómo estáis? Si hablamos de influencers, seguro que se os viene uno a la cabeza enseguida, sea porque os encante todo lo que hace o por todo lo contrario, porque lo odies. Los pequeños ahora quieren ser influencers. Atrás queda el quiero ser futbolista o deportista o el actor o la actriz, bueno, entre muchos otros sueños. Hay influencers que hoy en día pueden vivir tan ricamente. Es decir, no les hace falta tener que trabajar en otra cosa que no sea en su propia marca o en aquello a lo que se dedican a hacer en sus redes sociales. Pero entre todo ese barullo de influencers de todo tipo, me pregunto, ¿dónde queda la ética? ¿Dónde está la publicidad encubierta, los plagios que se hacen unos a otros, o los que hacen los más grandes a los que comienzan a hacer vídeos, en los posts o en los memes, los bots y los seguidores falsos? ¿Estamos creando un mundo digital donde la ética se diluye con el afán de querer ganar más seguidores sea el coste que sea? O bueno, seamos más optimistas. Hay influencers que trabajan por dejar una huella positiva en sus seguidores, donde cuidan su comunidad y fortalecen y desarrollan diálogos con ellos en pro de una mejora de la sociedad. El descarado de esta semana nos da la respuesta a esta y unas cuantas preguntas más. Juan Carlos Ciurana es profesor titular de Ética en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia y coordina el programa de doctorado Ética y Democracia y diferentes proyectos de investigación. A lo largo de sus años como profesor ha escrito diversos libros como La sociedad ética, Felicidad a golpe de autoayuda o el último libro del que vamos a hablar hoy, Ética para influencers. Buenas, Juan Carlos, encantada de que formes parte del Descaro. Hola, el gusto es mío, muchas gracias. Juan Carlos, todos queremos saber qué es un influencer o esas personas que tienen miles de seguidores, a ellos los llamamos así. ¿Qué diferencias existen entre los influencers y aquellos que tienen el poder de influirnos? Se podrían diferenciar en categorías, ¿no? Mira, yo defino a los influencers como las personas que influyen de manera significativa en los pensamientos o las acciones de muchas otras a través de las redes sociales. Es una definición muy amplia, pero hay algunas empresas como 2BTU que dice que a partir de 100.000 seguidores ya se puede considerar un influencer en el sentido de ser una persona que puede ganarse la vida con esta actividad. Pero yo distingo entre las personas que se ganan la vida con esta actividad y las personas que en general también nos influyen, aunque se estén ganando la vida de otra manera y a veces porque son muy famosos ya por otros medios, pero también nos influyen muchísimo y para mí forman parte de ese listado de influencers que incluyo en mi libro. Sí, normalmente el influencer se entiende como el que está en redes sociales, pero al final todo el mundo tiene cierto poder de influir en los demás y los hay que aunque no tienen redes también nos influyen. Hace unas décadas los niños y las niñas soñaban con ser, por ejemplo, futbolistas o actrices, que vivan los estereotipos, pero ahora diríamos que muchos pretenden ser influencers. Sí, es una profesión que cada vez está calando más entre los niños y niñas. Fíjate que en estos momentos en España ya son 7.500 personas las que se están ganando la vida como influencers. En el mundo se calcula que pueden ser 2 millones de personas las que han hecho de esta profesión su medio de vida. Y claro, es una profesión en la que los niños ven a gente que van a fiestas y le pagan la entrada, que van a restaurantes y le pagan la comida, que tienen... que se hacen fotos muy bonitas, etcétera. Entonces, ahora forma parte de ese nuevo elenco de profesiones que los niños y niñas suelen decir. Está entre las 5 o 6 primeras profesiones que suelen decir cuando se les pregunta qué quiere ser de mayor. Ha cambiado mucho los sueños de antes a ahora, pero bueno, pues es la vida, ¿no? Es el mundo como va cambiando y al final el ser influencer pues es algo que pues los niños tienen porque es lo que ven a día y ven que es lo que triunfan y que tienen dinero. Pues antes era el futbolista, que también hay influencers futbolistas también, como Ronaldo o Messi, que también lo comentas, pero también es verdad que todo esto pues al final nos afecta a la salud mental y que a un niño pues le puede afectar, ¿no? Tener esos pensamientos de quiero tener más seguidores, quiero tener más me gustas. Todo esto como afecta, ¿no? Principalmente yo creo que a la autoestima. Así es. La manera en que ellos empiezan a pensar cómo podrían ser influencers es haciéndose fotos lo más cuidadas posibles, con los filtros que ellos consideran que va a hacer que la foto sea muy bonita, y luego si no obtienen el número de likes que ellos habían imaginado, empiezan a decepcionarse, ¿no? Porque ellos están
no podemos generalizar, obviamente, pero podemos decir que muchos niños ya están poniendo como meta de una vida exitosa esa vida de dinero, de lujo, etcétera. Y yo creo que aquí la cuestión para afrontar este tema como tema de salud mental es centrarnos en qué significa para nosotros una vida exitosa. Porque si el éxito es tener muchos seguidores, el éxito es tener muchos likes, una vida exitosa va a ser aquella que yo tenga muchos seguidores. Entonces, uno de los fenómenos que está ocurriendo es la compra de seguidores. O sea, compra a través de los bots, los robots que de repente te hacen tener 100.000 seguidores por muy poco dinero y ellos mismos te van comentando las cosas que cuelgas. Porque el éxito lo ponemos en tener muchos seguidores y tener muchos comentarios. Pero realmente estamos construyendo una sociedad muy artificial si en eso ponemos el éxito en la vida de las personas. Y sí es cierto que se están produciendo muchos casos de personas muy famosas del mundo de la música, por ejemplo, o del mundo de los videojuegos, que sienten mucha presión por estar en lo más alto y por ser la mejor versión de sí mismos, como ellos dicen, y que si no lo consiguen, pues sienten que están fallando a su público. Eso por un lado, querer ser la mejor versión de sí mismos y no fallar a su público. Y luego todos los mensajes que reciben a veces de los llamados haters, los odiadores, que minan la salud mental de muchos seguidores. Y ha habido casos de suicidio, casos tristes de personas que no podían soportar todos esos comentarios. Por tanto, es un problema de salud mental por esa presión, por tener muchos likes, por tener muchos seguidores y por esa interacción a veces con un público que te insulta de manera gratuita y sin ningún sentido. Sí, al final también estamos creando una sociedad adicta con esa baja autoestima y como no, con una mayor ansiedad porque no tengo un like, porque no tengo más seguidores y bueno, al final es una sociedad frágil, que es lo que estabas comentando. Hay muchos que con tal de subir de seguidores pues han hecho auténticas barbaridades. Yo recuerdo un chico que fue a grabar un repartidor y le dio una hostia o no me acuerdo exactamente cómo fue, o el que le dio una galleta Oreo y llevaba pasta de dientes. Bueno, así hay un largo etcétera, que lo que pregunto es qué han aprendido para llegar hasta ese punto. ¿Qué recompensa tienen? O sea, yo hago esta barbaridad y así tengo más seguidores. Sí, el primero que mencionabas yo creo que era el Caranchoa, ese que de repente pide una dirección, a que él se lo explica con todo lujo de detalles y entonces el otro le insulta, ¿no? Y lo que quieren es grabar ese momento de reacción, de enfado, porque resulta gracioso para un público determinado de gente joven. Fíjate, una de las cosas que también sé que ocurren es el hecho de que haya jóvenes esperando a los futbolistas salir de su entrenamiento y les insultan a la salida, les llaman entonces el futbolista llega un momento en que se enfada y graban ese momento porque eso tiene muchos retweets y eso aumenta la cantidad de comentarios que tienen las cosas que yo cuelgo, pero claro, ha aumentado la cantidad de comentarios pero porque tú has provocado a un futbolista insultándole y eso qué valor tiene, ¿no? ¿Qué valor tiene? Y el error de nuestra sociedad es que para algunas personas estén equiparando tener muchos likes y muchos comentarios y y que se comparta mucho lo que yo digo con el éxito. Y si eso lo has conseguido insultando a un jugador de fútbol o llamando caranchoa a un repartidor o dándole unas galletas rellenas de pasta de dientes a un mendigo, eso tenemos que desde la ética decir, eso no está bien. Y yo como profesor de ética me he interesado en este tema porque alguien tiene que decir qué cosas están bien, qué cosas están mal, dar algunos referentes y creo que los profesionales de la ética somos parte implicada en poder dar orientaciones, que tiene que ser un debate social de todos los afectados, con los influencers, con los seguidores, etcétera, pero creo que los profesores y profesoras de ética tenemos mucho que decir al respecto. Sí, la verdad que sí que tenéis mucho que decir, pero también quería comentar, ¿no?, que entre tanto influencers se podría decir que existen aquellos, que es lo que comentabas al inicio, que como muchos actores, ejemplo Brad Pitt, Angelina Jolie, que su valía ya se ve en el cine en ese caso y no tienen por qué tener redes sociales. Pero también está lo opuesto, aquellos que aún no han conseguido darse a conocer en su sector, en lo que sea, porque ya en cualquier sector te piden tener redes sociales y muchas veces si tú no tienes seguidores, si no tienes contenido en las redes, pues parece que no valgas nada. ¿Esto podría entrar dentro de lo que tú denominas la sociedad de la medición? ¿Acabamos midiendo todo? Me encanta que me hagas esta pregunta porque el tema de la sociedad de la medición para mí es el punto central del libro. El hecho de que ya en las entrevistas de trabajo, antes de entrevistar a la persona, ya
investiguen en sus redes sociales a ver qué encuentran y qué ven, pero también el hecho de que nosotros estemos evaluando a las personas por la cantidad de impacto en redes sociales. Algunos están diciendo, algunos psicólogos están diciendo, y de otras profesiones, que ya tu carta de presentación, antes tú dabas una tarjetita de cartón con tu dirección y tu teléfono, ahora tú das tus redes sociales y si no tienes ahí presencia en esas redes sociales, puede ser considerado por una parte de la población como una persona que no es relevante en el mundo actual. Y eso es un problema, porque al final entramos en lo que acabas de mencionar, la sociedad de la medición. Y esa sociedad de la medición lo que está llevando es que al final somos datos, una serie de datos que si solo se miden cuantitativamente, no están reflejando el valor de la persona que tenemos delante. Y el problema de los datos es eso, que al final es todo muy cuantitativo. Y bueno, yo suelo hacer referencia a un capítulo de Black Mirror que se llama Caída en picado, que ahí están continuamente midiéndose a las personas unas a otras por todo lo que están haciendo. Todos tenemos una puntuación social y eso es lo que nos da prestigio. Si tú tienes 5, 4,8, etcétera, es una persona muy prestigiosa, pero que al final lo que está midiendo esa sociedad es artificial, porque estás actuando para conseguir esos puntos, no porque internamente creas que eso es valioso. Y a mí esto me preocupa porque está afectando a muchos ámbitos de la sociedad. Afecta a los medios de comunicación. Por ejemplo, los programas se miden por índices de audiencia, etcétera, por cuotas de pantalla. Son números también al final para valorar si algo debe continuar haciéndose o no. O incluso la investigación, las veces que cita un artículo por parte de otros, etcétera. Y a veces te están citando para criticarte, pero es curioso que nos centremos en la cita y no en una visión más amplia cualitativa de lo que realmente es valioso. Yo creo que en la ética tenemos que reivindicar siempre esta dimensión más cualitativa, más de ir a lo que es realmente importante y no centrarnos solo en datos cuantitativos que no conectan con las personas. Sí, muchas veces estos datos de redes sociales, mejor dicho, ¿no? Porque al final es eso lo que están midiendo, es la cantidad, porque al final están midiendo la cantidad, pero no sabes realmente si hay esa comunidad que luego muchos influencers sí que valoran y trabajan, y al final ahí está lo ético y lo bonito de ser influencer. Y hay una red social que yo creo que es primordial en este caso y es TikTok. Yo creo que TikTok es lo que ha hecho que los niños demasiado pronto, desde mi punto de vista, entren a las redes sociales para hacer vídeos y viralizarse, que si alguien no lo entiende, viralizarse es que un vídeo llega a muchísima más gente. Eso que está enseñando el comportamiento a los más pequeños, porque al final está volviendo a generar esa idea de éxito, ¿no? Sí, fíjate que TikTok tuvo una crecida espectacular durante la pandemia, cuando estábamos todos pues confinados en casa al principio de la pandemia. Los niños empezaron a entrar en TikTok y subió exponencialmente en esa época. Esos vídeos tan cortos en los que prácticamente pues haces un playback o haces algo con música. Y el problema de TikTok es el carácter adictivo que tienen los niños. Esto ya se había estudiado con los videojuegos y ya se va a considerar a partir de este año la adicción a los videojuegos como una enfermedad. Y la pregunta es si vamos a incluir ya pronto la adicción a las redes sociales y a cuáles de ellas. Hay niños que ya han sido ingresados en hospitales para poder desintoxicarse de la adicción a redes sociales. Y creo que TikTok es especialmente peligrosa para los niños. Y fíjate que ahora TikTok ha iniciado una campaña para mostrar que puede utilizarse en otros sentidos, precisamente porque yo creo que porque lo está observando. Ha iniciado una campaña con una ONG y otros recursos, yendo por institutos de secundaria, etcétera, para mostrar que es posible usar esta red de una manera más sana, porque ellos mismos entiendo que están percibiendo que no es sostenible para una plataforma utilizarla de una manera incorrecta. Y luego están todas esas otras posibilidades de conectar con gente que no sabes quiénes son y que a lo mejor, como TikTok es una red especialmente transitada por niños, puede ser también
un lugar de interés para pedófilos, etcétera, y para otro tipo de extorsiones que pueden producirse con niños, y entonces hay que ir con mucho cuidado. Yo creo que es cuestión de educar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos. Nos tenemos que educar para el uso responsable. Hay que saber usar las redes sociales, pues a lo mejor en fin de semana, a lo mejor 2 horas, nunca después de cenar, porque después de cenar te activa mucho la mente y es difícil relajarte para poder dormir. Entonces, con una serie de normas, pues indicaciones se puede usar. Pero el problema es que se les deje la tablet o se les deje el móvil a los niños, que no sepan lo que están haciendo ni que se pasen horas y horas en TikTok. Eso sí que para mí, o en otras redes sociales, eso para mí es un problema. Sí, como comentabas, también los videojuegos generan esa adicción. Y tú comentas Fortnite, que yo creo que es el más conocido por todos los de los videojuegos, que ahí también se genera como una discriminación, porque al final, bueno, ahora que hablamos del metaverso que se está hablando, ¿no? Fortnite ese es el inicio del metaverso que veremos en un futuro, y es que ahí se promueve la discriminación, ¿no? Con esos micropagos, porque de esa forma yo voy a mejorar mis skills, y al final es como tú comentas en el libro de esto es como el que lleva uniforme o va vestido con marca o va vestido con otra ropa, ¿no? Al final es otra vez eso y se vuelve a generar en esos juegos, videojuegos, esas discriminaciones que parecía que estaban un poco olvidadas. Sí, fíjate que siempre ha habido bullying en los colegios, niños que se han burlado de otros por diversos motivos. Y una de las presiones que a veces tienen los niños y las niñas cuando van al colegio es llevar una ropa que sea de marca, porque si no llevo ropa de marca, los demás se van a burlar y me van a llamar, pues, ¿dónde compras esta ropa?, etcétera. Este tipo de, por desgracia, de mala educación que tienen algunos niños, que habría que ver por qué en sus familias les han transmitido estos valores. Pero bueno, y este bullying que existía ya de manera física se está trasladando ahora a los videojuegos, como por ejemplo Fortnite. Si tú no llevas en el Fortnite una skin o no eres capaz tú de pagar aquello que se requiere para que tu jugador haga unos bailes específicos, pues no eres tan del estatus de otros compañeros y se pueden burlar de ti. Claro, eso abre un camino a ese metaverso que has mencionado tú, a ese universo digital en el que vamos a transitar también a partir de ahora y en el que podemos ser discriminados por nuestro avatar o por cómo nosotros nos mostremos en ese mundo. Fíjate que hay un nuevo videojuego que a mí me resulta especialmente impactante de todos los que ahora están saliendo, que es el de Tierra 2, ¿no? Earth 2. Que es un planeta Tierra como el nuestro, tan grande como el nuestro, pero digital, donde tú puedes entrar y comprarte un terreno, puedes comprarte... Yo esto lo expliqué un día en clase y una alumna mía se compró un terreno en Afganistán. Así de, entonces tú puedes comprar ahora por relativamente poco dinero terrenos en ese universo, en esa Tierra 2, pero claro, ¿cómo será ese mundo digital en el que vamos a entrar dentro de unos años? Pues igual también se producen discriminaciones digitales. Tú en esa Tierra 2, si tienes pocos terrenos, si tus casas son muy feas, etcétera, igual observamos también. Eso que pasa en el Fortnite ahora, en pequeñito, puede ser que luego a nivel de un nuevo planeta digital entremos en un nuevo mundo de discriminaciones. Y yo creo que cuanto más nos eduquemos ahora para evitar esa visión de las cosas, tanto tienes, tanto vales, pues mucho mejor. Sí, la verdad que sí, ya da un poco de miedo de reparo el metaverso, porque a ver por dónde sale, ya lo que comentabas de Earth 2 ya demuestra un poco, ¿no?, de hacia dónde vamos. Fortnite lo demuestra con los niños, porque ya ves esa discriminación, incluso los mismos influencers, por ejemplo, de Gref, ya creó su skin, todos querían comprar esa skin porque era de rojo como va él, quería ser tal. Y luego también me gustaría preguntarte por The Gref, porque fue uno de los que decidió irse a Andorra para no pagar impuestos, y al final eso, ¿qué ejemplo está dando a los jóvenes? Que bueno, ideológicamente cada uno puede pensar lo que quiera, pero se generó mucho debate. Se ha generado mucho debate y no es el único que se ha ido a Andorra, son muchos otros. Uno de los últimos que ha generado más revuelo ha sido el propio El Rubius, que cuando el Gref se fue todavía no se había ido de él, pero él también ha tomado esta decisión. Y claro, ellos lo que dicen es, allí puedo yo pagar muchos menos impuestos. Si tú demuestras que estás trabajando una cantidad de días en Andorra, y claro, si tú trabajas con un ordenador o con un móvil o con medios digitales, tú puedes estar trabajando en Andorra un cierto tiempo y entonces poder
pagar ahí tus impuestos. Y claro, estamos hablando de que a lo mejor te puedes ahorrar un 30% de los impuestos que pagarías si declararas en España. Lo que reivindican los influencers que se han ido a Andorra es que deberían bajar los impuestos en España porque hay otros muchos países que también los tienen más bajos y por qué los tenemos nosotros tan altos. Eso es una cosa. Y el argumento contrario es decir, bueno, pero tú te has beneficiado en tu educación, en el colegio, en el instituto, no sé, en las calles por donde transitas, las calles se han hecho con dinero público. Tú te estás beneficiando en muchísimas cosas de las que haces de edificios, de calles, de infraestructuras que se han creado con dinero público, educación, sanidad, etcétera. Y ahora tú, cuando tienes la capacidad de devolver al Estado pues parte de lo que te ha dado a través de los impuestos, no parece muy buen ejemplo irse a otro país. Es un tema pues controvertido. Sí, aquí cada uno comentó lo que más creía. Por ejemplo, Ibai Llanos defendía todo lo contrario, ¿no? El quedarse en España, hacer todo lo posible por pagar aquí los impuestos. Luego, claro, pues ideológicamente lo que decían en un inicio, pues cada uno pensará qué es lo mejor, qué es lo que peor, éticamente, bueno y malo, pues bueno, es como... No es tan fácil de definir lo que es bueno y malo, pero al final estás dando un ejemplo que no se sabe para los jóvenes por dónde van a salir. Es lo que te decía antes, al final, ¿qué es el éxito? Si el éxito es tener mucho dinero, voy a ir a donde yo pueda tener más dinero. Y si donde puedo tener más dinero es en Andorra, pues eso es el éxito. Y es el ejemplo. Si ese es el ejemplo es haz aquello que te lleve a ganar tú el máximo dinero posible. Si eso es el ejemplo, es un peligro. Porque entonces, a saber qué otras cosas harán otros niños, si en la balanza ¿qué me va a dar más dinero? Optan siempre por aquello que me dé más dinero. Yo creo que en ese sentido sí que sería más pedagógico aquello que, por lo menos, mostrar que en tus decisiones no estás mirando como principal opción aquello que me dé más dinero, sino aquello que te parezca más justo. Y en ese sentido, fomentar una educación de los seguidores en esta línea, que es más justo. Pero yo creo que lo que se está quedando muchísimos seguidores, pues igual que Gref o el Rubius van a un lugar donde van a poder tener el mayor cantidad de dinero, yo voy a hacer lo mismo. Y eso lleva a muchas actuaciones poco éticas en general en otros muchos ámbitos de la vida. Sí, que al final repercute en otros ámbitos de la vida, como decías, pero bueno, estamos hablando de la parte negativa, ¿no? Poco ética de los influencers, pero también los hay que dan un poco de luz, ¿no? A las redes sociales con otros temas. Yo comentaré dos de tu rama, que yo los sigo, como son Nerea Blanco, que es más asociada, ¿no? A la filosofía de la comunicación más juvenil, y luego también está José Carlos Ruiz, que es profesor de la Universidad de Córdoba, si no me equivoco, y él habla más hacia el pensamiento crítico. En el caso de la filosofía, como en muchas otras ramas, muchas veces esto ha sido como despreciado. La divulgación ahora parece que se vuelve a abrir y que se le vuelve a tener en cuenta a todos. Y es una forma, ¿no?, de curiosear y de volver a saber más, por este caso de la filosofía, que es tu caso de la ética, o en otros ámbitos, ¿no? Sí. Una de las cosas que reivindico en el libro, sobre todo a partir de la mitad hacia el final, es que hay que tener en cuenta a todos esos influencers que son profesionales de diversos ámbitos, de la sanidad, de la sociología, de las humanidades, de la ciencia y la tecnología, y escucharles también porque tienen mucho que aportar, y aunque no tengan tantos seguidores habitualmente como los de la moda o los de los videojuegos y no sean tan conocidos, es importante también escucharles. Por eso yo quería empezar con los más conocidos por los medios de comunicación, sí, y por la cultura de masas, pero también recordar que están todos estos que están aportando conocimiento de su área de saber, ¿no? Por ejemplo, has mencionado a Nerea Blanco, pues estarían muchos otros. Estaría Daniel Rosende, Miguel Ángel Quintana. Yo menciono, por ejemplo, a María José Guerra, que es la presidenta de la Red Española de Filosofía. Y en general hay como varias generaciones, ¿no? Yo distinguiría varias generaciones. Los conocidos de siempre, como Fernando Savater, que ya era conocido con Ética para Amador y ahora tiene un Twitter y tiene muchísimos seguidores. A filósofos que son
que han cautivado a los jóvenes por su manera de expresarse, por su pensamiento, etcétera, como es Slavoj Zizek, que también, pues como es un poco transgresor, etcétera, suele gustar bastante. Pero luego tenemos a gente más joven, como lo que has dicho ahora, Nerea Blanco. Nerea Blanco lo que hace es intentar sacar la filosofía ella dice, de las aulas, pensar la filosofía como algo que sobre todo se transmite en la universidad, en las aulas, en un ámbito académico, en un ámbito muy serio, etcétera, es algo que le quita vida a la filosofía, ¿no? Y ella lo que reivindica es darle una visión más divulgativa a este conocimiento, y por eso creó esta plataforma Philosophers. Lo que pasa es que ella también luego ha como monetizado, sí. A través de la venta de camisetas, bolsas con motivos filosóficos, etcétera. Bueno, ¿es esto correcto o es incorrecto? Claro, es que los otros se ganan la vida en la universidad. Claro. Y esto nos abre un camino, lo que decíamos antes. Hay en España 7.500 personas que se ganan la vida simplemente porque crearon un blog y en redes sociales, y a partir de ahí empezaron a vender productos o a hacer anuncios, etcétera. Bueno, pues podemos encontrar perfiles de personas que puedan llegar a vivir de la filosofía a través de crear blogs o crear cursos luego vinculados con esas redes sociales. Y aquí lo importante no es si se gana dinero o no se gana dinero. Lo importante es si lo que estás haciendo contribuye a un bien para tu sociedad. Y si contribuyes a un bien, entonces es normal que ganes dinero con eso. Y si le gusta a la gente lo que haces, si lo que haces pues ayuda a la gente a pensar, en este caso, a conocer a los filósofos, a recibir cursos de filosofía que puedan tener cierta validez, etcétera, y luego se gana dinero con ello, pues me parece perfecto. Sí, a la vez también comentar a Lucía Galán, que es Lucía, mi pediatra, que en ese caso también genera una comunidad y a la vez, al ser la parte más de medicina, porque como es pediatra, elimina también muchos bulos, muchas fakes que se generan en las redes y genera que la comunidad confíe en lo que ella dice y de esa forma crece, que es la parte positiva, ¿no?, de los influencers. Sí, ella misma dice, es que los pacientes están en las redes y si ellos están, tenemos que estar nosotros también, porque si los médicos, en este caso una pediatra, dijeran, no, esto de las redes sociales es un mundo que no va con nosotros. Nosotros tenemos nuestra universidad, nuestros hospitales, nuestras revistas científicas y ahí tenemos que transmitir nuestro conocimiento. ¿Qué pasa? Que habría mucha gente publicando cosas en las redes sociales y nadie desmintiendo las barbaridades que a veces se dicen, ¿no? Por ejemplo, Lucía Galán ha tenido una actitud muy importante en relación a las personas que decían que no había que vacunarse en general y ella lo que ha intentado es explicar las cosas desde el punto de vista, en este caso, de la pediatría, para que esté también la otra opinión, para que la gente diga, bueno, tú tienes esta opinión sobre las vacunas, yo te voy a explicar esta otra perspectiva y entonces ya lo valoras, pero que la opinión del profesional esté presente en las redes sociales es muy importante para que la gente tenga esa perspectiva. Sin olvidar que al final no podemos automedicarnos o pensar que porque nosotros escuchemos a un médico o una médica ya sabemos cómo tenemos que tratarnos. Siempre cada uno de nosotros es un caso individual. El cuerpo humano hay que verlo en el individuo específico para saber qué es lo que ese individuo específico necesita y, por tanto, el recurso al físico, al profesional, va a ser siempre necesario, ¿no? Pero viene bien que ante las dudas que pueda generar a la población una cantidad grande de bulos pseudocientíficos que afectan a la medicina, haya esas otras opiniones de profesionales de la medicina mostrando el otro punto de vista. Sí, que ahora con el tema de la pandemia yo creo que ha venido muy bien que hayan salido a relucir todos estos médicos y científicos, virólogos, epidemiólogos y luego gente que también, como Miguel Ángel Reynoso, creo que es en Twitter, él ha empezado a dar datos diariamente y yo ya no sé exactamente los seguidores, pero ya superará los 100.000 seguramente, y gracias a eso pues ha generado una confianza, ¿no? Una comunidad, como decía antes, porque ahora cada día es más complicado saber quién dice la verdad, quién no dice la verdad, y ahora todo el mundo sabe de todo, pero bueno, se ha sabido distinguir, ¿no?, varios influencers sobre ese tema. ¿Y qué recomendarías que hiciéramos para dar con buenos influencers de este tema? Bueno, en el caso de los bulos sobre la COVID,
uno de los portales de referencia sería el de la Organización Mundial de la Salud. Luego hay otro portal que es el de maldita.es, que ha ido desmintiendo también muchísimos bulos. La última vez que lo vi creo que ya había desmontado como 900 bulos relacionados con la pandemia, aparte de otros muchos. Es una organización destinada a ver si los datos que están dando otros son correctos o no. Los contrasta y ofrece el resultado de su investigación sobre esos datos que están dando otros, de manera que va desmontando una serie de bulos. Yo creo que para el tema de la pandemia, con la Organización Mundial de la Salud y con maldita.es, tenemos ya un buen referente para evaluar los bulos que nos vayan llegando. Sí, yo creo que si maldita.es, como comentabas, ha hecho, bueno, yo no sé los bulos que se habrán cargado, por decirlo de alguna forma, en este tiempo desde que existe, y creo que hay alguna más así de este estilo, maldita.es, y hay alguna más que ahora no me acuerdo cuáles más, pero son varias las que se dedican a ello, y creo que está muy bien para la hora de saber centrarnos en qué queremos saber y con datos relevantes y correctos, no con los ciertos bulos que a veces nos creemos todo, lo primero que pasa ya nos lo hemos creído, así que eso está más que bien. Sí, es un problema porque la juventud tiende a dar... primero, cuanto más jóvenes, más siguen a influencers, por ejemplo, y luego ya están dando una credibilidad en tanto el 50% de los influencers que reciben, o sea, en tanto el 50% de los jóvenes piensan que los influencers son fiables, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cada vez más la población porque estos jóvenes van a ir creciendo, cada vez más la población va a buscar información a través de las redes sociales, a través de medios digitales, y es importante que estén también, que tengan la mente preparada para ver si algo realmente es aceptable o no es, porque puede estar ocurriendo en muchos de ellos que den tanta fiabilidad a algo que reciben por las redes sociales como una noticia en un medio de comunicación tradicional, una radio, una televisión tradicional. Y sabemos que estos medios contrastan la información con más profesionalidad que una cosa que nos llega a través de las redes sociales. ¿Y por qué están ellos dando tanta fiabilidad a estas noticias que les llegan por las redes sociales? Es una cosa que nos tiene que preocupar. Y tenemos que, entre todos... pues transmitir la idea de la importancia de contrastar. Sí, ya dijo hace unos meses Piqué, que también es un gran influencer dentro de las redes sociales, que él se enteraba de las noticias gracias a Twitter, que él ya no miraba periódicos y nada. Claro que un referente como este, que en el caso deportivo hay muchísimos jóvenes que los tienen como dioses, los tienen ahí idealizados a los futbolistas, que alguien te diga ello, pues ya te lo crees, todo lo que te dicen, y eso también pues afecta, ¿no?, un poco a la credibilidad de todo lo que son los medios de comunicación, en toda la información que se va dando que es veraz, y que en cierto modo el Twitter o cualquier red social pues no es de todo veraz, depende un poco de quién esté detrás y qué dicen, e incluso han llegado momentos de la famosa cancelación que se hace en redes sociales, cuando dices algo te cancelan, y que pensando un poco, ¿no?, en el tema laboral, si a ti te cancelan, han sacado ahora la serie de Hacks, que se llevó el otro día los Globos de Oro, y ella habla de que la cancelan por un chiste que hacen y que con eso no puede encontrar trabajo. Al final todo un poco puede estar relacionado y que a día de hoy nos afecta ya. O sea, no es algo que es futuro, no, es que es presente. La cancelación, lo que diga un influencer va a misa, o sea, todo va afectándonos diariamente. Sí, el tema de los bulos va a ser un tema muy importante. Fíjate que ya están llegando las deepfakes, ¿no? Los que son los vídeos manipulados en los que una persona te está hablando, a lo mejor es, no sé, Obama o otros políticos famosos mundialmente, pero no están diciendo eso. O sea, se ha manipulado el vídeo para que sea su voz, para que sea su gesto, para que sea su imagen, pero no dijo eso en ese momento, sino que se han unido palabras, etcétera, a través de medios informáticos, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a saber distinguir si nos llega un vídeo de un político hablando? ¿Cómo vamos a poder distinguir que es él o que no lo es, ¿no? Sí, eso, como decías, en el anuncio de Lola Flores, de una marca de cerveza, también lo hacían. Fue su hija la que puso la voz, modificaron con los cortes que tenían de ella y no sé qué imagen pusieron para detrás, que incluso eso fue, claro, vídeo también, y la gente encantada. Incluso yo creo que quien se habrá creído que era Lola Flores diciendo eso, pero no, realmente no, era su hija Lolita, y no sé qué más hicieron ahí tecnológico y digital para hacerlo veraz.
Claro, pues fíjate, y fíjate dentro de unos años con el desarrollo de la tecnología lo que será posible. Y en ese sentido hace falta la colaboración de todos. Una ética para influencers requiere la colaboración de todos los afectados por esta cuestión. Si queremos influir para bien en la sociedad, tenemos que sumar fuerzas, empresas, organizaciones empresas de marketing, influencers, pero también plataformas, la legislación que sea la adecuada, etcétera, para que ciertas cosas no puedan pasar, como eso, vídeos de personas que no existen. Y fíjate que hubo un influencer que en Japón se puso tantos filtros en su cara. Ahora mismo no recuerdo exactamente los años que él tendría, pero supongo que tenía algo así como 40 años o 50, y se había puesto tantos filtros en la cara que parecía una jovencita de 17 por ahí. Madre Y claro, mía. tenía un montón de seguidores, incluso chicos que le declaraban su amor, porque era una chica motorista, etcétera. Claro, él era motorista, entonces era una chica así un poco transgresora, etcétera, pero estaban siguiendo a un hombre de 50 años cuando pensaban que estaban siguiendo a una chica de 17 por los filtros que él mismo se había puesto. Y fíjate que no estamos hablando de alguien con muchos recursos tecnológicos. Imagina lo que pueden hacer las grandes empresas con esas modificaciones de la apariencia de las personas. La verdad que, como dices, hace falta la ética y que todos colaboremos para que no ocurran estas cosas, que al final es un peligro. Y vamos a la pregunta del Escaro, que vamos llegando a esa parte final, y es que nos cuentes una anécdota, que sea o un éxito o un patinazo. El éxito se entiende cuando todo va fenomenal y nos aplauden, por decirlo de alguna forma, y el patinazo, pues bueno, las cosas se van torciendo, fracasamos, pero lo que siempre decimos es que siempre sacamos una lección. En tu caso, ¿qué nos cuentas, Juan Carlos? Bueno, es difícil. Sí. A ver, una anécdota te puedo contar. Por ejemplo, cuando yo estaba empezando y tenía que ir en una ocasión a una conferencia a un hospital sobre bioética, me presentó una catedrática muy famosa, es Adela Cortina. Bueno, me presentó como una persona que ya estaba haciendo muchas estancias en el Hastings Center de Nueva York, en Frankfurt, etcétera. Pero claro, yo cuando fui a dar esa conferencia, un poquito antes de entrar, me paré en un banco y me puse a leer el texto de la conferencia, y no sé qué pasó, que me lo dejé olvidado en ese banco. Y vamos, cuando llegó el momento de hacer la exposición, después de una presentación con todos los méritos que llevaba conmigo, voy a sacar la conferencia, no la tengo conmigo, no sé dónde era. Luego supuse que se había quedado en aquel banco porque fue la última vez que la vi. Bueno, fue una situación muy embarazosa, la verdad. Y salí como pude de aquella situación, pero bueno, aprendes un poco a poder cada vez tener más recursos. Yo ahora, con unas pocas anotaciones, unas pocas palabras en una hoja en papel, no me gusta usar el PowerPoint en general porque también dependes mucho de la tecnología luego para las exposiciones. Y al final, pues, es ir teniendo muchas cosas que comunicar para que luego estas cosas no pasen. Al principio, cuando estás muy, muy vinculado a unos temas que estás conociendo en ese momento, es grave que perder la conferencia. Eso como anécdota. En general, una de las cosas que sí veo es: necesitamos que la burocracia se reduzca, que queremos controlarlo todo tanto que al final, para responder a todos esos sistemas de control, no nos queda tiempo para hacer lo que realmente es lo más valioso para la sociedad, y necesitaríamos reivindicar ese tiempo para pensar, no solo para los filósofos, para la sociedad en general. Somos una sociedad muy acelerada, donde se nos mide por la cantidad de cosas que hacemos, y entonces, para poder estar en la ola de los que están haciendo mucho, no paras de hacer cosas. Y en algún momento tenemos que parar y decir: vamos a valorar las cosas hechas con cuidado, con cariño, con tiempo, con descanso, que la gente pueda descansar y hacer a lo mejor no tantas cosas, pero que las cosas que haga, que sean hechas con cariño y que dé gusto leerlas. Ahora tenemos tantas publicaciones que es imposible leer todo eso, y a lo mejor sobra información y falta
información hecha desde la meditación, desde la tranquilidad, desde el cuidado y desde el cariño y pensamientos un poco profundos, etcétera. Y nuestra sociedad lo está impidiendo. Yo lo que intento es salvaguardar eso también en mi vida y en mi profesión, porque si pierdo eso, pues al final no sé qué voy a decir. No, al final, claro, es eso. Por último, te quería preguntar, ¿qué importancia tiene en la ética para influencers o ética para seguidores el pensamiento crítico? El pensamiento crítico yo creo que es una manera de definir a la filosofía. La filosofía es ser amigos del saber, ser amigos de la sabiduría, pensar que podemos estar siempre equivocados. La filosofía, uno de los primeros filósofos de la historia es Sócrates, y la famosa frase "solo sé que no sé nada" viene a decir: puedo estar equivocado, vamos a aprender juntos, vamos a discutir, vamos a argumentar. Hoy en día hay demasiada gente que piensa que lo sabe todo, o que lo que está haciendo porque tiene muchos seguidores o lo que sea, pues está todo bien. Yo me encuentro que ahora hay un debate, por ejemplo, sobre esto mismo que estamos hablando, sobre si hace falta ética en los influencers, y algunos están respondiendo: mira, yo tengo 400.000 seguidores y no tienes tú que decirme a mí cómo tengo que hacer las cosas, cuando tú a lo mejor casi no tienes ninguno, ¿no? Medir a la gente por los seguidores no es tener mucho pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico es pensar que puede estar equivocado. Por lo tanto, aunque tenga muchos seguidores, puede ser que esté haciendo algo mal. Y falta mucho, yo creo que falta mucho pensamiento crítico en el mundo influencer, porque todo también es muy, muy rápido, los mensajes son muy cortos, a veces son solo imágenes, y yo creo que sí, que hace falta conciencia crítica. Y ser crítico no es lo mismo que ser criticón. Ya te voy a hacer la distinción. Ser criticón es de esas personas, criticón o criticona, de personas que todo les parece mal y que están en contra de muchas cosas. Estar en contra de las cosas no es ser crítico. Ser crítico es tener un criterio. Por lo tanto, cuando hablamos ¿es importante la conciencia crítica en el mundo de los influencers? Sí. ¿Qué significa esto? Tener un criterio desde el cual evaluar lo que estoy haciendo. Y para tener un criterio necesitas argumentarlo bien, fundamentarlo, razonarlo, convencer a los demás de que ese criterio es valioso. Entonces, nos faltan criterios. Yo, cuando escribí mi primer libro, se tituló Una brújula para la vida moral, y eso era el criterio de partida. Necesitas una brújula, algo que tú digas: hacia ahí, eso es el bien, ir hacia ahí es el bien. Otro puede tener otro criterio. Yo ofrecí mi brújula para la vida moral en ese libro, y creo que cuando uno tiene un criterio puede ser crítico, porque entonces a partir de ahí puedes ir evaluando las cosas y ofreciendo tu punto de vista, y con lo que te convence, pensando que puedes estar equivocado, y otros al final, si te convencen, pues vas modificando el criterio con estos nuevos cambios que se van produciendo con los convencimientos que recibes a través de ese diálogo. La verdad que ha sido una reflexión final muy, muy interesante del pensamiento crítico, la conciencia crítica, el criticón, que se podría ser el hater muchas veces, ¿no? Se podría comparar. Y simplemente darte las gracias, Juan Carlos Ciurana, por habernos atendido al Escaro en una entrevista, yo creo que muy interesante, que hemos abordado todos los temas y, como no, los bloques de tu libro, Ética para Influencers, que recomiendo para todos que lo lean, porque creo que sacarán muchas cosas en claro. Y bueno, un placer haberte tenido en el Descaro. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, me ha encantado la entrevista, un placer hablar contigo. Descarados y descaradas, recuerda que nos puedes apoyar valorándonos en las diferentes plataformas de podcast, siguiéndonos, comentando, dando me gusta o poniendo 5 estrellas o alguna menos, lo que tú quieras. Y también puedes compartir nuestros episodios en tus redes sociales para que el Descaro siga creciendo.